Hola queridos amigos, soy el doctor Federico Martínez, especialista en medicina funcional, integrativa y regenerativa. Hoy les quiero hablar sobre un importante tópico y es cómo prevenir las enfermedades crónicas y el cáncer. Como ustedes saben, estamos viviendo una epidemia de enfermedades crónicas y la única forma para poder enfrentar esta epidemia es justamente la medicina funcional. Mucha gente me pregunta qué cosa es la medicina funcional. La medicina funcional es una metodología que los médicos deben emplear para poder examinar a sus pacientes de una manera diferente, de una manera más completa, más integrativa, donde se incluyen los sistemas operativos biológicos del cuerpo. Esta es la única forma de poder usar todas estas herramientas que tenemos para poder vencer estas enfermedades crónicas que están prácticamente arrasando con la población. Así que pongan mucha atención en este programa que le va a ser de mucha utilidad. Bueno, hoy día quiero hablarle de la prevención de salud. Es un método para evitar enfermedades. Pero bueno, yo soy un médico especializado en medicina funcional, integrativa y regenerativa. Mucha gente me pregunta, ¿qué cosa es la medicina funcional? La medicina funcional es una ciencia, es un método personalizado orientado a los sistemas del ser humano, que le da la capacidad, es decir, capacita no solamente al médico, sino también al paciente para alcanzar la máxima expresión de salud. Fíjense ustedes qué mensaje tan poderoso. Capacita al médico, pero también al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente ahora va a jugar un rol importante, preponderante en su salud, porque gracias a los conocimientos que obtiene, va a poder en un partnership, con el médico van a poder dirigir prácticamente no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento y también la prevención de enfermedades. ¿Se entiende bien este punto, no es así? Ok. Entonces, la medicina funcional, ¿qué cosa lo que hace? Es a través de todos estos conocimientos, busca la causa de los problemas. A diferencia de la medicina convencional, que lamentablemente solamente se encarga de orientar todo a la enfermedad. El médico convencional recibe la información de todos los síntomas del paciente y genera, de acuerdo a su experiencia, un diagnóstico en 7 minutos, 10 minutos, ¿no es así? Muy rápidamente. Y de esa manera lo que hace es ponerle una curita al síntoma. Doctor, me duele la cabeza. Ok, tome esta medicina para que le pase lo de cabeza, un analgésico. Doctor, tengo la presión alta. Bueno, vamos a hacer una medicina para bajarle la presión. Pero nunca se preguntan por qué tiene ese dolor de cabeza, por qué tiene esa migraña, por qué tiene esa hipertensión, por qué le subió el colesterol. No, simplemente lo que hacen es cubrir el síntoma. Lo que pasa realmente en el cuerpo es que ese síntoma comienza a minar porque está enmascarado. Y al final lo que pasa es que ese proceso de enfermedad se va haciendo más y más crónico hasta que llega un momento en que el paciente le da pues una enfermedad mortal y se muere. Eso es así. ¿Qué cosa es lo que hace la medicina funcional entonces? Es buscar la causa de las enfermedades. ¿Ok? De esa manera podemos nosotros realmente curar al paciente. ¿Por qué cosa es integrativa? Porque vemos al paciente como un todo. No lo vemos solamente desde el punto de vista corporal, sino también vemos qué factores mentales, qué factores espirituales están jugando un rol en el desarrollo de esta enfermedad. Muy individualizado, esto es muy personalizado, en lo cual el médico se encarga de escuchar la historia del paciente y comienza a conectar la información genética familiar, comienza a conectar los síntomas, los estilos de vida, la nutrición y comienza a hacer una conexión total. Claro, lógicamente eso no se puede hacer en 7 minutos, tiene que hacerlo en mucho más tiempo, pero yo creo que es la forma más correcta de poder prevenir y tratar enfermedades. Creo que esta gráfica es muy, pero muy clara
es un árbol donde están las ramas y donde también hay raíces. La medicina convencional mira las ramas. Paciente con enfermedad cardíaca, paciente con una hipertensión arterial, con depresión, con diabetes, etc. El médico funcional se va a las raíces. ¿Por qué se están produciendo las enfermedades en la parte superior? De repente está inflamado, y vamos a hablar un poquito de inflamación. De repente el paciente tiene una dieta inadecuada, de pronto tiene deficiencias hormonales o de pronto está con una toxicidad por metales pesados. Tiene mucho arsénico, mucho plomo, mucho mercurio, y eso es lo que está originando las enfermedades. Así que el médico funcional busca las raíces. Siempre se ha conceptualizado de que las enfermedades se generan básicamente por dos factores importantes. Uno, los genes, y el otro, el ambiente. Y esto justamente son ustedes, la yuxtaposición entre los genes y el ambiente. Recuerden una cosa, los genes no han cambiado de hace más o menos 10.000 años. Sin embargo, hace 40 años, la incidencia de cáncer era 1 en 20, ahora es 1 en 3 y muy pronto va a ser 1 en 2. ¿Ok? Los genes casi no han cambiado. Lo que han cambiado son los estilos de vida. Así que tenemos que poner atención en los estilos de vida, principalmente en la parte de la nutrición. Esta gráfica básicamente les indica cómo están interrelacionados todos los sistemas. Es por eso que no podemos tomar un síntoma y prescribir una medicación. Tenemos que ver al paciente como un todo. Tenemos que buscar cómo está, por ejemplo, su nutrición, cómo está la detoxificación, cómo están sus hormonas. De pronto, esa inflamación en la rodilla no es porque tiene un problema en la rodilla, sino es un problema que originalmente es intestinal. De repente el paciente tiene un problema con una depresión. Todo el mundo piensa que la depresión está acá. Acuérdense que 85% de los neurotransmisores se producen en el intestino. En el intestino. Entre 85 y 90% del sistema inmune está localizado en el intestino. ¿Ustedes sabían eso? Todo el mundo piensa que la depresión se origina acá. No, señores, la depresión en la mayor parte de casos se origina acá. Por eso que un paciente que está con depresión, un paciente esquizofrénico, un paciente con ansiedad, primeramente los médicos funcionales lo primero que enfocan su atención es en el intestino. A hacer una curación intestinal, detoxificar al paciente, hacer un análisis para ver si el paciente tiene una sensibilidad a alimentos. Muchos casos de migraña, por ejemplo, que vienen a la práctica clínica, lo primero que le hacemos es sensibilidad a alimentos. Y vemos que esos pacientes generalmente tienen 5 o 6 alimentos que le están haciendo daño al intestino, lo están inflamando. Y es por eso que los neurotransmisores no se están produciendo de manera adecuada y, lógicamente, todos esos mensajes erróneos están yendo al cerebro. ¿Les sorprende, no? Pero es así. ¿Cuál es el problema de nuestros tiempos? Vivimos en un mundo tóxico, un mundo hiperestrogénico. Todos estos avances de la vida moderna, por supuesto, nos dan más confort, pero asimismo también tienen su efecto secundario. Hay más toxicidad por automóviles, por factorías, la misma tecnología, el electromagnetismo, el famoso Wi-Fi, ¿no? La radiación, los microondas. Todas esas cosas tienen su efecto secundario. Por otro lado, también la nutrición. Actualmente la nutrición es un grave problema porque la mayoría de personas come alimentos procesados. Comen mucha cantidad de macronutrientes y pocos micronutrientes. Por otro lado, está tomando medicinas que a veces están interfiriendo con nuestra nutrición. ¿Ustedes han escuchado del omeprazol? Okay. El omeprazol usted sabe que no se debe usar más de 14 días. Sin embargo, la mayoría de pacientes que yo veo lo están tomando por años. El omeprazol tiene 2 efectos secundarios. Uno,
disminuye la absorción de nutrientes importantísimos a nivel del estómago y número 2, produce una inflamación en la parte distal del intestino delgado. Muchos casos de la famosa enfermedad de Crohn, no sé si han escuchado ustedes, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad muy, pero muy debilitante, es producida justamente por el omeprazol. Así que mucho cuidado si lo están tomando, ¿ok? El sobreuso de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos, porque los antibióticos, lamentablemente, cuando se usan de manera indiscriminada, eliminan o modifican nuestra flora intestinal. Recuerden que los neurotransmisores se producen a nivel intestinal. Y si nosotros eliminamos esas bacterias, vamos a ocasionar inflamación. A veces los médicos, especialmente los pediatras, y le voy a decir la verdad, yo tampoco no me siento muy orgulloso, porque en esas épocas, muchas veces uno daba un antibiótico, a veces porque sospechaba una otitis media, que podía ser viral, y ese antibiótico no iba a hacer nada. Y sin embargo, hay un sobreuso y eso está ocasionando graves problemas. Hay muchos niños que nosotros vemos con el famoso autismo, con el síndrome de atención, la hiperactividad. Y si uno va atrás en la historia de ese paciente, uno se encuentra de que ese paciente ha recibido una cantidad excesiva de antibióticos. Todo esto lo voy a ilustrar después con un caso para que sea más claro. Hay mayor uso de medicinas, la famosa polifarmacia. Te he visto que las personas a veces me duele la cabeza, me duele la rodilla, tengo la presión alta, colesterol elevado, y ese paciente a los 60, 70 años tiene aproximadamente 10 o 15 botellitas con diferentes medicinas. Eso se llama polifarmacia. Muchas veces esos medicamentos cancelan su efecto uno con el otro y no le están haciendo nada. O lo que es peor, muchas veces esas medicaciones tienen efectos secundarios severos y que están originando otra enfermedad. Entonces el paciente va con la enfermedad producida por las medicaciones, y va donde el médico y el médico le receta otra medicina para esa segunda enfermedad producida por esa medicina. Es una crisis, es una locura. Por eso es muy importante de que ustedes aprendan estas cosas para que ustedes digan a su médico: doctor, yo quisiera que usted me explique por qué me está dando esta medicina. ¿Por qué no buscamos la causa? ¿No es así? Otro problema, por ejemplo, es la falta de actividad física, el estrés, la gente ya no medita. El estrés ocasiona lo que se llama una inflamación a diferentes niveles. Y como vamos a ver, la inflamación es prácticamente la causa más importante de casi todas las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas? Una epidemia, se ha creado una epidemia. El cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, todo lo que ustedes ven ahí. ¿Qué hace el médico funcional? El médico funcional utiliza ciertas herramientas para poder detectar los problemas, detectar la causa. Usamos lo que se llama un timeline, una línea de tiempo. En esta línea de tiempo nosotros vamos a ver cuáles son los problemas actuales, o lo ponemos en la puntita de esa flecha, y después nos vamos hacia atrás, vemos cuáles son los antecedentes, qué pasó cuando nació, qué pasó a través de la vida de ese paciente. De repente ese niño autista de ahora recibió 4 o 5 cursos de antibióticos en el pasado, necesitamos saber eso. Esto es una manera muy, pero muy buena de poder determinar esos problemas. Cuando usted va a un médico convencional, le dicen: llene esta forma, usted la llena, pero a veces el médico ni la lee. Y eso es así. ¿Por qué? Porque tiene 40 pacientes, no tiene tiempo para dedicarse de manera adecuada y lógicamente de que no va a poder ver estas cosas con claridad. Toda esa información después el médico funcional la pasa a lo que se llama la matriz. Y en esa matriz nosotros vamos a ver cómo está la nutrición del paciente, cómo está su sueño, su nivel de estrés, si es que está haciendo ejercicio o no,
¿Qué factores están desencadenando la enfermedad? ¿Qué otros factores están perpetuando la enfermedad? Son cosas que son tremendamente importantes. Y esta es con la matriz una manera muy dinámica de ver lo que está pasando con el paciente. Esto es simplemente una manera muy simplificada de lo que es metabolismo, lo que representa la parte de nutrición, digestión. Acuérdense que antes se decía, uno es lo que come. Yo me iría más allá y diría, uno es lo que absorbe. Porque uno puede comer y no absorberlo. Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Asimismo, la detoxificación, la eliminación de todos esos desechos metabólicos. Y lógicamente, cómo entra en juego el sistema inmune, cómo entra en juego el sistema neuroendocrino, las hormonas, etcétera. Todo esto es muy complejo, pero es la manera de poder definir exactamente la causa de lo que está pasando con ese paciente. Y no solamente cubrir el síntoma con una pastillita. El asesino silencioso, la inflamación, prácticamente es la causa más importante de todas las enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son sus causas? Una dieta inflamatoria, sobre todo el consumo excesivo de azúcar. Ahí pongo SAD porque eso significa, o sea, en inglés se llama triste, ¿no? Ok, pero SAD también nosotros le decimos el Standard American Diet. Toda esa cantidad de alimentos procesados, etcétera, que ocasionan grandes, y sobre todo el uso de azúcar. La fructosa, si ustedes se ponen, ustedes siempre lean. Si ustedes, por ejemplo, agarran una botella de una bebida gaseosa, miren qué cosa es lo que tienen. Y van a encontrar que casi todas tienen el high fructose corn syrup, el sirope de fructosa. Ese es el gran asesino. Eso es lo que ocasiona inflamación a nivel intestinal. Es el que ocasiona que su microbioma, las bacterias intestinales, se altere completamente. Es el que ocasiona de que le suba el colesterol y no la yema del huevo, como todo el mundo piensa. Coman huevo, con su yema y todo, no le va a hacer daño. Usted sabe que todo esos colesterol dietético aumenta el colesterol solamente en 1%. Sin embargo, 85% del colesterol que ustedes tienen circulando en su sangre en este momento es producido en su hígado. ¿Y quién le dice el hígado para que produzca ese colesterol? Azúcar. Sorprendente, ¿no? Es el azúcar. ¿Qué otra causa hay de inflamación? Por supuesto, infecciones escondidas, como por ejemplo una sinusitis, hasta una infección de hongo en las uñas del pie, que es tan frecuente, te puede producir inflamación. Sensibilidad a alimentos, muy importante. Si uno es, por ejemplo, sensible al gluten, sensible a la leche o sensible a cualquier alimento, hay que hacer el test, hay que decirle al médico, doctor, por favor, hágame un test de sensibilidad a alimentos. Quiero ver a qué alimento es sensible porque de repente esa es la causa de mis problemas. Ahora que ustedes tienen este conocimiento, están capacitados para poder preguntar a su médico. Por supuesto, las toxinas ambientales. Desde que uno se levanta hasta que llega a su trabajo, que más o menos son una hora, ya uno se expuso 184 toxinas. Comenzando con el jabón, con el champú, en las mujeres con sus cosméticos. ¿Ok? Todas esas cosas son toxinas y eso absorbe, la piel absorbe todas esas toxinas. Es muy importante de que ustedes traten de conseguir productos que sean un poco más. Yo no sé si habrá, si habrá acceso a eso acá, pero es muy importante que ustedes tomen conciencia de estas toxinas. Ellas se absorben en la piel y ocasionan enfermedad. Cuando usted vaya al médico, por favor, le pregunta, doctor, quiero que usted me haga un test de a ver qué tan inflamado estoy. Y ese test se llama la proteína C reactiva. Es un test que le salva la vida. Anótenlo bien. El test que le salva la vida es la proteína C reactiva, porque le va a decir qué tan inflamado está. ¿No le gustaría saber qué tan inflamado están? Normalmente uno debe tener un nivel menos de 3. Idealmente debe tener menos de 1.
Usted sabe, los pacientes que yo veo tienen niveles de 7, 8, 12, 15, que están súper inflamados. Ese paciente está destinado a tener una enfermedad crónica, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es el círculo de enfermedad entonces? Los alimentos rápidos, los alimentos chatarra, los alimentos procesados, el azúcar, la soda, los caramelos y por supuesto la limitación de ejercicios, o sea, cuando la gente no hace ejercicio. Yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? Vemos un aumento excesivo de obesidad en los niños en este momento. La verdad que es increíble lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Niños que vienen con diferentes trastornos. Y una de las razones es la mala alimentación. Ese es el problema de los tiempos actuales. Y son niños adictos. Acuérdese usted que la adicción al azúcar, especialmente a la fructosa, es 8 veces más fuerte que la adicción a la cocaína. Es por eso que le ponen la fructosa en las sodas, lo ponen en estos alimentos, ¿para qué? Para que regresen. Los niños se vuelven locos. ¿No? ¿Eso es así? Ustedes lo saben, los niños tienen una adicción por este tipo de alimentos. Esto es para demostrarle todo lo que puede causar la inflamación. Mire usted, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, diabetes, problemas intestinales, problemas pulmonares, alergias. Es otro gran campo que muchas veces estaba un poco divorciado del problema intestinal y de nutrición. Ahora no, ahora sabemos que todo esto está conectado. Niños que vienen con asma, con rinitis alérgica, le curamos el intestino, le hacemos una curación, las famosas 4 R's, que es sacar lo malo, sacar la dieta mala, tratar de mejorar un poco la funcionalidad, probióticos y etcétera, y ese paciente mejora y de repente comienzan a aparecer todos esos problemas de alergias nasales, asma, etcétera. El cáncer, fíjese usted, el cáncer no es mala suerte. El cáncer tiene su gran causa en los estilos de vida, sobre todo en la inflamación. ¿Cuáles son los métodos que nosotros usamos para alcanzar la salud óptima y el bienestar? Básicamente lo vamos a dividir en 7. Uno de ellos es un ambiente positivo, una atmósfera saludable, la nutrición saludable, por supuesto, una buena digestión y absorción de alimentos, una buena detoxificación, balancear las hormonas y, por supuesto, el ejercicio. Con respecto al primero es crear una positividad en su vida diaria, envolverse en actividades saludables, el deporte, muy importante. Método de relajación, la meditación, el yoga. Ahora hay una técnica de liberación emocional que me gustaría que ustedes vean ahora con YouTube. Ustedes pueden perfectamente tener acceso a eso. Se llama la técnica de liberación emocional, que es prácticamente una acupresión que uno hace en diferentes partes del cuerpo y que es muy importante para poder, sobre todo las personas que están ansiosas, que están pasando por un momento de estrés muy grande en sus vidas, eso las relaja bastante bien. Hay que establecer buenas relaciones con la gente, pero la gente que te levanta, no la gente que te quiere tumbar, pues, ¿no? Puede ser familiares o puede ser amigos, etcétera. Muchas veces uno se aferra a ciertas relaciones que son tóxicas. Hay que identificarlas y hay que tratar de alejarse, porque eso sí a uno le roba la energía. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen eso. Conectarse con su espiritualidad y dormir bien. Dormir sus 8 o 9 horas. Sobre todo en los niños, a veces un poquito más, 10, 11 horas. ¿No? Quitar un poco la televisión, las computadoras y esas cosas a esas horas, porque si no le va a hacer una disrupción de su patrón de sueño. Organizarse muy bien, tratar de mantener
una cierta organización dentro de su ambiente, hasta de trabajo, etcétera, porque si no, eso le crea a veces un poco de estrés también a la persona, tener todo desordenado, todo por aquí y por allá, ¿no? Evitar los tóxicos químicos, como les dije, muy importante. Tratar de usar productos que sean menos tóxicos. Y en lo que sea pues, posible, usar productos orgánicos, productos que no tengan transgénicos, que no tengan pesticidas, que no tengan todo este tipo de sustancias preservantes que son tóxicos tremendamente dañinos. Tratar de siempre llevar una vida, o sea, cada cosa leerla, los productos, siempre tener un poquito de curiosidad para poder qué cosa es lo que ustedes están poniendo en su cuerpo, ¿no? La nutrición, como nuevamente les explico, es muy importante. Evitar fumar y evitar el alcohol en exceso. Consumir una dieta alcalina, y eso se consigue a través de los vegetales, sobre todo vegetales verdes. Acuérdense ustedes de que nosotros comemos muchos macronutrientes, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Pero a veces nos olvidamos de los micronutrientes que son tremendamente favorables para la célula. Ahí tenemos, por ejemplo, los antioxidantes, tenemos los anticancerígenos, los agentes antiinflamatorios, los fitoquímicos, las vitaminas, los minerales, y eso están contenidos fundamentalmente en los vegetales verdes. Trata de comer un poquito más de eso. No tomar mucha agua a veces cuando está comiendo, porque a veces uno diluye una cantidad de alimentos, tampoco no es bueno tomar demasiada cantidad de agua. Mascar bien, dice que por cada bocado uno debe mascar 32 veces, ¿no? Para poder tener una digestión adecuada. Y así tratar de consumir los alimentos que tengan menos cantidad de azúcar. En Google, si ustedes hacen un Google, ustedes pueden ver cuál es la carga de azúcar de los alimentos. Se llama el índice glicémico. ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese término? Índice glicémico de los alimentos. Muy importante, tratar de consumir los alimentos que tengan menos de 55, porque esos son los más favorables para su organismo. Por ejemplo, el pan regular tiene un índice glicémico de 100, no es muy bueno. La quinoa tiene un índice glicémico de 33. Está perfecta. ¿Ok? Eso solamente para mencionarle. Las sodas tienen un índice glicémico que llega casi a los 300. No es bueno. Entonces es importante que ustedes tengan ese conocimiento. Ustedes ahora van a tener más cuidado cuando ustedes consuman un alimento porque dicen, no, ¿cuál será el índice glicémico de esto? Ya sé lo que puede ocurrir. Y eso creo que es el motivo de estas reuniones, tratar de diseminar ese tipo de conocimiento. Consumir más omega 3, por ejemplo, en el pescado tiene omega 3, o si no, también hay suplementos que tienen omega 3, que son antiinflamatorios. Y por supuesto, cuando tengan, a veces a las 10, 11 de la mañana, uno tiene un poco de, no sé, de apetito, le tiene esa ansiedad por comer, tengan nueces, almendras, eso es mucho más beneficioso para su cuerpo. Comerse, por ejemplo, una palta diaria, un avocado diario, muy importante, tiene los famosos omega 9, eso se va directamente a su cerebro y lo nutre. Aparte de eso, de que también los mantiene un poco llenos, no tienen esa ansiedad. Si ustedes comen pan en la mañana, o se comen, por ejemplo, esos dulces en la mañana que son los panqueques con miel, etcétera, eso estimula la insulina y lo va a mantener con apetito todo el día. Y acuérdense que la insulina es proinflamatoria. Usted no quiere en la mañana estimular mucho la producción de insulina. ¿Ok? El aceite de coco, yo creo que ese es el gran protagonista de una dieta adecuada. En la mañana, ¿qué cosa es lo que hago yo? En la mañana, por ejemplo, me hago un omelette, una tortilla de, ¿cómo se llama? Con vegetales, le pongo arúgula, le pongo un poco de espinaca, etcétera, y cuando me la sirvo, bueno, la frío con aceite de coco, y cuando la sirvo, la inundo con aceite de oliva, y eso me mantiene con esa sensación de llenura. No me da apetito hasta la hora que tengo que comer, obviamente, pero no estoy estimulando insulina. Los niveles de insulina deben ser menos de 20, idealmente menos de 5,
para no enfermar. Sin embargo, vemos pacientes que tienen, y tú lo sabes, Luciana, a veces vemos pacientes que vienen con 40, 50 de insulina. O sea que eso es realmente una crisis de salud la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos alimentándonos de manera adecuada. Este es lo que decía el índice glicémico de los alimentos. Por favor, chequeen eso, siempre tengan una copia, pónganlo en su frigider y eso los va a orientar de lo que no deben comer. Lógicamente que las recomendaciones se han invertido totalmente. Hace unos años, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo, como hay mucha enfermedad cardiovascular, hay muchos infartos, ¿no? Y encontramos en las autopsias que todas esas arterias están llenas de grasa, entonces las grasas deben ser malas. No coman grasa, eliminen las grasas, pero pueden comer más carbohidratos. Tremendo error. Eso en gran parte ha sido responsable de este tsunami de enfermedades crónicas que tenemos actualmente, porque realmente es una epidemia. Así que limitar los carbohidratos, moderado proteína, pero sí coman grasa, pero grasa saludable. ¿Ok? Grasa saludable, el aceite de coco, el aceite de oliva, los omegas, etcétera, son muy importantes, la palta, como lo vuelvo a mencionar. Todos esos son de mucho valor para la célula, para el cerebro, para los órganos, para todo. En cuanto a la digestión y absorción de alimentos, siempre hacer un test de sensibilidad a alimentos. Nuevamente, por tercera vez lo repito, sensibilidad a alimentos, porque cuando uno identifica a qué alimento uno es sensible, no digamos necesariamente alérgico. Alergia a alimentos es la manifestación más extrema, pero antes de eso existe la sensibilidad. Ustedes son sensibles, pero esa sensibilidad no le va a dar, un rash en el cuerpo, etcétera. No, pero ya le va a producir una inflamación intestinal que es importante combatirla. Tratar de comer mucho más vegetales, tratar de ingerir definitivamente fibra, enzimas digestivas. Hasta ahora existe acá el digestase. Sí. La enzima digestiva es muy importante. Los probióticos. Yo recomiendo siempre de 30, 60 billones. Y si pueden tomar más, mejor. Los probióticos son muy importantes porque van a establecer una comunidad microbiana beneficiosa para su intestino y beneficiosa para el resto del cuerpo. El intestino maneja muchos órganos. Y es importante que establezcamos realmente una sanidad de nuestro intestino, ¿ok? Porque de esa manera vamos a asegurar de que el resto de nuestro cuerpo va a funcionar bien. Y si no funciona bien, se desarrolla este síndrome que se llama el síndrome del intestino permeable o síndrome del intestino poroso. Como ustedes ven, las células tienen que estar, en el lado izquierdo tienen que estar pegaditas una a otra. Cuando hay sensibilidad a alimentos, esas células se separan y se forman unos poros y por ahí se cuelan bacterias, alimentos y toda esa cosa. Y fíjese, y abajo está la circulación y también está el sistema inmune. Por eso es que me pregunto yo, ¿cuántas causas de enfermedad inflamatoria del intestino, lupus, enfermedades autoinmunes, tengan su base en este problema? Por eso que es crucial de que tomemos atención de este síndrome. Edúquense, lean un poquito sobre eso, se llama síndrome intestino poroso. La medicina funcional en este momento está dirigiendo su atención aquí, porque pensamos que este es el problema más agudo que tiene las enfermedades crónicas. Ese es un problema serio. ¿Cuáles son los síntomas? Muchas veces un poquito de náusea, un poquito de gases, la persona se siente indigesta y puede ya tener este tipo de problemas. Detoxificarse, por supuesto, uno se detoxifica también con los alimentos, sobre todo con los vegetales, con la fibra. Remover el gluten. Yo no soy muy
¿Qué le digo? No soy muy adepto a la leche de vaca, sinceramente, porque tiene mucha cantidad de proteínas que son altamente inflamatorias, entre ellas la caseína. Y si ustedes se ponen a pensar, nosotros somos los únicos animales que tomamos leche después del destete, como adultos. No existe otro animal que como adulto tome leche. Y encima tomamos leche de otra especie, ¿no? Entonces, prefiero la leche, por ejemplo, de almendra, etcétera, ¿no? Y si es orgánica, mejor, por supuesto. Usar los alimentos orgánicos, obviamente, tomar 9 vasos de agua. Los jugos verdes, yo creo que aquí en las mañanas, si uno toma su jugo verde, que puede poner, por ejemplo, sus blueberries, le puede poner su espinaca, le puede poner un poquito de piña, que es altamente antiinflamatoria la piña, le pone el chía, seeds, se le pone todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso es un alimento, ustedes van a comenzar el día perfectamente bien, les va a dar energía, va a curar su intestino, va a prevenir una cantidad de enfermedades y aparte los mantiene llenos. No van a estimular insulina, no van a desencadenar un fenómeno inflamatorio. Los jugos verdes en la mañana son, la verdad, excepcionales. Hace más de 100 años este doctor dijo eso, la muerte empieza en el intestino. Qué poderoso mensaje. La muerte empieza en el intestino, en el colon. Es ahora, 100 años después, que le estamos dando razón a este doctor. Los médicos funcionales tenemos este tipo de lema. Cuando no sepamos lo que tiene el paciente, tratemos primero el intestino. No vamos a fallar. ¿Okay? Las hormonas. Mire cómo comienza. Primeramente, curar el intestino. Usar siempre hormonas bioidénticas, no usar hormonas sintéticas. Si el doctor le quiere hormonas sintéticas, dígale no, porque eso sí aumenta el riesgo de cáncer. Las hormonas bioidénticas. ¿A qué me refiero con hormonas bioidénticas? Son hormonas que tienen la misma estructura molecular de las hormonas que ustedes han producido toda su vida. Quiere decir que el cuerpo las reconoce como naturales, como normales. No aumenta el riesgo de cáncer. Entonces hay que usar ese tipo de hormonas, obviamente. A todos se nos caen las hormonas después de los 35 años. No nos escapamos de eso. A la mujer lo primero que se le cae es la progesterona. Y la deja en exceso de estrógenos. Acuérdense que el estrógeno es como el acelerador de un carro y la progesterona como el freno. A los 35 comienza a bajar la progesterona, entonces a la mujer la deja acelerada. No puede bajar de peso fácilmente, comienza a retener líquidos, se pone muy intolerante, ¿no? Sí. Y lógicamente porque está acelerada. Entonces, a esa paciente hay que, de acuerdo al valor, lógicamente uno tiene que reemplazar esa progesterona. Porque acuérdense que la progesterona sale del ovario, de los óvulos, pero ya cuando comienza a bajar la cantidad de óvulos, pues ya no se produce en cantidad normal. Y es una hormona también que es anticancerígena. Por eso que cuando cae la progesterona aumenta el riesgo de cáncer de seno y el cáncer uterino. Muy importante. El hipotiroidismo, muy frecuente. Esas personas que están cansadas, que están fatigadas en las tardes, no tienen energía, están un poco lentas, tienen lo que se llama usted sabe lo que es mental fog, que es que están sin claridad mental. Hay que chequearse la tiroides. Pero no chequearla de la manera convencional, sino de la manera funcional. Frecuentemente me vienen los pacientes y me dicen, doctor, a mí me hicieron el examen de tiroides y salí perfectamente bien. Yo le digo, a ver, enséñemelos. Y claro, los valores están dentro del rango, pero están bien bajitos. Lamentablemente el médico convencional simplemente se fija si cayó en el rango, pero a veces está en la parte bien bajita, que ya para mí es una emergencia tiroidea, que hay que ponerla en un reemplazo tiroideo.
Entonces es muy, pero muy crucial de que un médico funcional, y en eso también estamos trabajando, de poder crear, digamos, poder concientizar a los médicos ya graduados para que aprendan un poco de medicina funcional. Lamentablemente eso todavía no está muy en boga en nuestro país, pero estamos trabajando en ese sentido. El ejercicio, como ya he mencionado, por lo menos 3 a 5 veces por semana. Hay que hacer su cardio, hay que mover todo el cuerpo. ¿Qué cosa es lo que hace el ejercicio? El ejercicio aumenta la oxigenación al cerebro, le da más fuerza al músculo. Todas esas funciones corporales se activan. La persona tiene un sentimiento de que está sano. Hay menos ansiedad, menos depresión cuando la persona está ejercitando su cuerpo. Hay mayor liberación de sustancias beneficiosas como las endorfinas, que aparte son protectoras también. Así que es importante hacer el ejercicio. Bueno, esta foto realmente les quiere decir de que la medicina convencional, al estar cubriendo el síntoma, solamente está limpiando el piso. El médico funcional se va al caño y lo apaga, lo cierra el caño. ¿Se entiende, no? Vamos a dar una pequeña historia de un niño. Y yo me hago la pregunta, ¿esto es un trastorno de conducta? Aquí vamos a ver cuál es la interrelación entre la mente y el cuerpo. La historia de un paciente con déficit de atención. Niño de 12 años que ha tenido por unos años diagnosticado con déficit de atención, puesto por supuesto en la famosa metilfenidato que es el Ritalin. ¿Ustedes conocen del Ritalin, no? Que ahora actualmente hay una cantidad de niños que están con Ritalin. Tiene problemas de conducta, no le va bien en el colegio, bajas notas, altera mucho la clase, tiene muchos problemas para poder enfocarse en sus tareas, etc. Su escritura es muy pobre, como la van a ver. Tiene asma, tiene alergias, le salen ronchas en el cuerpo, eczema. Tiene muy frecuentes infecciones de garganta, entre comillas, dolores de estómago, náusea, diarrea, dolor de cabeza, insomnio, no puede dormir bien. Tiene ansiedad, a veces tiene episodios en que tiene mucho miedo y se desespera por los carbohidratos, se desespera por el azúcar. Cuando vemos esa historia clínica, ¿se acuerda que le mostré la línea de tiempo? Ahí vemos que este paciente ha tenido una historia de sobreuso de antibióticos por infecciones frecuentes. Le han dado 7 medicaciones para alergias, para ronchas, asma, dolores de cabeza y dolores de cuerpo. Lo han puesto en Zyrtec, en albuterol, en diferentes tipos de esteroides inhalados. Ahí está también la cimetidina, y que es el Tagamet. Y bueno, una cantidad de medicaciones. Y por supuesto que también vemos de que ese paciente come muchos alimentos rápidos, comida chatarra, come demasiada cantidad de azúcar. ¿Qué les parece eso? Mire su escritura. ¿Ustedes entienden algo ahí, no? A este paciente se le da el punto de vista funcional, no solamente yéndose al síntoma, sino yéndose a los sistemas. Se hacen una cantidad de evaluaciones que toma a veces 1, 2, hasta 3 horas. Eso es lo que yo veo. Los pacientes a veces me demoro 2, 3 horas. Y hay pacientes que le dedico todo el día. Porque así lo amerita el caso. De esa manera nosotros estamos cambiando el curso
de la vida de ese paciente. Detectamos que tenía deficiencias nutricionales, le hicimos un estudio de micronutrientes, tenía deficiencia de zinc, magnesio, de vitamina B6, de los omegas. Es decir, había mucha cantidad de deficiencias por ahí. Tenía problemas de atención, problemas de escritura, y le encontramos que un aminoácido estaba muy bajo en la sangre, el triptofano. Le encontramos que tenía sensibilidad a alimentos, a más de 16 alimentos. Que si no se hace ese examen nunca lo hubiéramos sabido. Y por supuesto, de que comenzamos pues a tratar el intestino. Le dimos probióticos, le dimos glutamina. Esa glutamina es como una cubierta en el intestino que lo va a proteger. En la medicina funcional es bien simple, es sacar lo malo y poner lo bueno. A eso se refiere, o sea, es bien simple. Le encontramos que tenía el metal pesado, el plomo lo tenía elevadísimo. Tenía elevación de mercurio. ¿Cuántos médicos hacen ese tipo de test acá? Mercurio, arsénico, plomo. Bueno, el médico funcional hace eso. ¿Qué les parece ahora? Hicimos una intervención y no solamente mejoró la escritura. Ese niño estaba mucho más tranquilo en clase, sus notas comenzaron a mejorar. Este es un caso real que nosotros vemos prácticamente a diario en la práctica de medicina funcional. Uno de los aspectos al cual siempre me llaman para hablar es sobre prevención de cáncer. Y aquí sí yo quiero tomarme un tiempito para que ustedes se lleven este mensaje, porque creo que esto va a cambiar mucho, no solamente la vida de ustedes, sino de su familia, de sus seres queridos. Para prevenir cáncer hay que comer alimentos reales, no procesados. Cuando usted vaya al supermercado, no va a irse a la parte donde están todas las bolsas con, ¿cómo se llama? Chisitos, con papitas fritas. Esos son alimentos procesados que tienen químicos preservantes para que no se malogre, le ponen esos químicos y esos químicos, ¿usted cree que le van a hacer daño, le van a hacer un beneficio en su cuerpo? No. Vayan a la parte de los vegetales, de las frutas, de los alimentos que realmente le van a dar esos micronutrientes para que sus células funcionen de manera adecuada. Sobre todo con respecto a la fructosa. Identifiquen ustedes la fructosa como el enemigo más fuerte que tienen ustedes. Elimínenlo de su dieta. Es altamente adictivo, altamente maligno. Tratar de no comer tampoco muy tarde en la noche, porque si ustedes comen a las 10 de la noche y se acuestan a las 11, el metabolismo de eso va a generar una cantidad de radicales libres y su cuerpo va a estar incapacitado de poder neutralizarlos. Y ahí donde esos radicales libres son los que dañan el ADN. Y ahí viene el cáncer. De no comer muy tarde, por favor. Optimizar sus niveles de vitamina D3. ¿Cuántas personas saben acá cuál es su nivel de vitamina D3? ¿Se han hecho el examen? Es muy importante hacerse ese examen. Los niveles son de 30 a 100. Pero realmente no son los niveles óptimos. Los niveles óptimos son de 60 a 100. Ahí uno tiene que colocar su nivel de vitamina D3. La vitamina D3 es anticancerígena. Activa las hormonas, activa el metabolismo. Realmente no se debe llamar vitamina D3, se debe llamar hormona D3. Tiene efectos a todo nivel. Limitar la cantidad de proteína, ¿sí? Limitar la cantidad de alcohol. Evitar achicharrar las carnes. Usted cuando hacen un barbecue, cuando hacen la parrillada, no se coman esa parte negra porque tiene una sustancia
que se llama la acrilamida, que es altamente cancerígena. Es mejor hacerlo en un horno. No achicharrar las carnes, por favor. Evitar los productos que tengan soya que no está fermentada. Por ejemplo, la soya fermentada sí es buena. ¿Cómo le dicen el soy sauce acá? El sillao. Okay. Eso sí lo pueden comer, sin un problema, porque es fermentado. Evitar todos los contactos con los plásticos. Los plásticos tienen el famoso bisfenol A, que también es cancerígeno. Hay personas que ponen su comida en el frigidero en estos, ¿cómo se llama? Containers de tuppers, ¿no? De plástico. No, usen los de vidrio. Y si tiene la tapita de plástico, que el alimento no llega a tocar la tapa, ¿no? Tratar de no usar microondas, por favor. Microondas calientan los alimentos por vibración molecular y lamentablemente eso modifica mucho los alimentos y puede formar hasta productos tóxicos. Es mejor calentarlo en su ollita como se hacía antiguamente. Muy importante. Mantener su peso regular, tratar de no estimular la insulina. Siempre tomar sus vegetales, sus jugos verdes, donde incluyan la espinaca. Comer, por ejemplo, mucha cantidad de brócoli. El brócoli contiene una sustancia que se llama diindolmetano, que modula el metabolismo de los estrógenos en las mujeres y evita el cáncer de seno y el cáncer uterino. Como mucha cantidad de brócoli. ¿Okay? No solamente por el hecho de que tiene la fibra, sino que tiene esta sustancia que se llama el diindolmetano, que es tremendamente beneficioso. La curcumina es para mí, es el spice, ¿cómo se dice spice acá? ¿Ah? El palillo, sí. El palillo, que eso es altamente antiinflamatorio, es por excelencia. Es la especería que uno usa, lo usaban mucho los indios, y realmente es el antiinflamatorio por excelencia. Si ustedes descubren que tienen inflamación cuando se hagan este estudio de la proteína C reactiva, que ahora ustedes le van a decir a su médico, por favor, hágame ese test, entonces ustedes pueden tomar curcumina. También hay cápsulas de curcumina, no sé si habrá acá ya, pero existen. Los probióticos, lo que le hablaba el diindolmetano, el té verde. Justamente con Luciana hemos desarrollado lo que se llama el protocolo de protección del cáncer de seno. Y se refiere básicamente a 5 cosas que uno no debe dejar de... La curcumina, el DIM, el diindolmetano, los probióticos, optimizar la vitamina D3 y, por supuesto, el té verde. Té verde. Son 5 cosas que nosotros usamos para prevenir el cáncer de seno. Toda persona que pasa ya a los 40, 45 debe tomar esas 5 cosas. ¿Ok? Evitar los campos electromagnéticos lo más que sea posible. Asegurarse que tampoco no tengan deficiencia de yodo, porque el yodo también es anticancerígeno. Usted sabe que cuando compran ustedes la sal yodada, esa sal yodada le dura un montón de tiempo, pero la sal yodada, no crea que el yodo se quede ahí por mucho tiempo, en 20 días se evapora. Es mejor, por ejemplo, consumir la sal de Himalaya, que tiene 84 tipos de sustancias que hacen que el yodo no se escape. Se llama la sal de Himalaya, no sé si la conocerán, es media rosadita. ¿Cómo? Sal de mar también tiene mucho yodo. Amaras, perdón, sí. Ok, perfecto, sí. Es una sal que nosotros lo usamos bastante y la recomendamos todo el tiempo porque tiene efectos beneficiosos muy, pero muy claros. Y como le decía, evitar las hormonas sintéticas, tratar de consumir más hormonas bioidénticas si es que las necesitan, ¿no? Este es el futuro de la salud. La nutrición. Crucial para que la gente pueda vivir no solamente más tiempo, sino más saludable, con vitalidad y sobre todo una vida mucho más productiva.
Finalmente, las cosas para recordar es que siempre se mantengan positivos y enfocados. Mantener sus metas claras. No crean que esto pasa de la noche a la mañana. Con que hagan un cambio pequeño diariamente, ya ustedes están avanzando. Nada va a ocurrir de la noche a la mañana. Toma tiempo. Alimente su cuerpo nutricionalmente, físicamente y espiritualmente. Y les aseguro que ustedes tendrán mucho éxito. Muchas gracias.